Hola, soy Maru de Mi Desenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer una bandolera con cremallera. Comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar para nuestra bandolera son telas de algodón, también unos retales, entretela, 2 pasadores plásticos, cinta de mochila, cremallera y un cursor. Todas las medidas, así como los patrones, los vas a poder encontrar en el blog que te dejo el enlace en la cajita de información. Vamos a ponernos primero con el bolsillo. El bolsillo consta de 2 piezas. Lo que vamos a hacer es juntar las 2 piezas y coser por lo que será la boca del bolsillo. Ahora veremos por qué una es más corta que la otra. Ponemos unos alfileres y en la máquina de coser coseremos recto, rematando al principio y al final. Colocamos el borde de la tela con el borde del prensatela y comenzamos a coser puntada recta . Rematamos al final y quitamos de la máquina. Y ahora vamos a planchar para darle la forma al bolsillo. Para ello vamos a utilizar esta mini plancha que viene muy bien, no solo para patchwork, sino para cualquier proyecto. Fijaros que es súper cómoda. ¿Vale? Entonces ahora es cuando llevamos el otro borde a hacer coincidir con el borde inferior y volvemos a planchar. Entonces fijaros cómo de una manera muy simple hemos hecho que el bolsillo por un lado sea azul con un borde de cuadros y por el otro lado va a ser simplemente un bolsillo de cuadros. Esta pieza la apartamos. Ahora vamos a preparar la parte frontal de nuestra bandolera. Para ello vamos a coger la entretela, una entretela finita, en la que vamos a marcar el tamaño de nuestra bandolera. Vamos a darle la vuelta y con los retales vamos a empezar a cubrir toda esta zona. Fijaros que tenemos un margen para luego poder cortar exactamente sobre el tamaño de nuestra bandolera. ¿Vale? Entonces por el lado de atrás vamos a ir cogiendo retales, colocando y cosiendo con la máquina. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner este. Si queréis primero los podéis colocar de alguna forma que os vaya gustando cómo queda. ¿Vale? Por ejemplo, esta podría ser una forma. ¿Vale? Entonces ahora lo vamos a ir cosiendo para que esto quede bonito. ¿Vale? Vamos a poner primero este retal y este enfrentados. ¿Vale? Y vamos a coser por donde se juntan los 2 retales. Vamos a ir a la máquina y vamos a coser por la línea. Seguimos cosiendo a pie de prensatela. Rematamos y quitamos de la máquina. Vamos a quitar los alfileres, que sabéis que si lo ponemos transversal a como vamos cosiendo los podemos dejar porque la aguja los va saltando. Y entonces, una vez que hemos cosido, damos la vuelta para ver el derecho de la tela y con nuestra planchita volvemos a planchar para fijar bien esta costura. Lo de hacer un pespunte en esta parte es opcional, ¿vale? No haría falta, pero si queréis por hacerlo más bonito, pues también podéis hacer un pespunte. Volvemos a colocar otro retal de tela, aquí por ejemplo, ¿vale? Volvemos a poner los alfileres. Acordaros siempre derecho con derecho. Y vamos otra vez a la máquina de coser.
Esta parte que todavía no tiene retales la podemos plegar para que no moleste en la máquina. Rematamos y quitamos de la máquina. Quitamos los alfileres y volvemos a planchar la tela hacia el derecho. Fijaros qué práctico, ¿vale? Con la planchita esta pequeña podemos ir afianzando todas las costuras. Y ahora ponemos el último retal, haciendo coincidir con la última línea. Volvemos a poner los alfileres. Los pespuntes, por ejemplo, por encima, que os comentaba aquí arriba, los podemos hacer con hilo contraste. Y vamos a la máquina, nos colocamos y cosemos. Rematamos y quitamos de la máquina. Volvemos a quitar los alfileres y volvemos a planchar, estirando bien hacia abajo. Y ahora vamos a poner un par de alfileres para sujetar las telas que quedaron al final, para que no se muevan. Lo giramos y vamos a recortar por donde tenemos la marca de nuestra pieza de la bandolera. Voy a retirar la tabla de la plancha, que ya no la necesitamos. Sí he de decir que cuando marquéis la entretela no lo hagáis con rotulador para la plancha, porque de tanto planchar se os va a ir. Vamos a poner un alfiler más aquí en la punta para que no se mueva esta pieza y vamos a ir recortando. Si no la queréis hacer de recortes, pues simplemente utilizáis piezas enteras, tanto para la delantera como la trasera de la bandolera. Esto lo vamos a quitar. Y así ha quedado la delantera de nuestra bandolera. Con la pieza delantera terminada, vamos a entretelar la pieza trasera. Para utilizar la misma entretela, lo que vamos a hacer es poner la pieza de tela con el derecho hacia arriba sobre la entretela y vamos a pasar un zigzag por todo el contorno para que se queden fijas las dos piezas. Colocamos unos alfileres para que las piezas no se muevan, y si utilizáis, por ejemplo, una entretela con pegamento, simplemente con que le paséis la plancha, pues ya se adhieren las dos piezas. Rematamos al final y quitamos de la máquina. Quitamos los alfileres. Veis que es un zigzag bastante grande
porque solo lo necesitamos para sujetar ambas piezas. Ahora recortamos todo el sobrante. Y el siguiente paso será unir las dos telas exteriores por el lateral, ¿vale? Aquí es donde decidimos si esta es la parte de arriba o esta, ¿vale? Yo voy a elegir que esta sea la parte superior de la bandolera y vamos a coger la pieza del bolsillo que habíamos preparado y la vamos a poner en la parte de detrás, ¿vale? Para hacer contraste voy a dejar el azul hacia arriba y los cuadros hacia abajo, ¿vale? Lo colocamos así. Podéis poner algún alfiler aquí arriba para que esta pieza no se mueva. Y ahora vamos a enfrentar los derechos. Si estáis utilizando, por ejemplo, telas impermeables, os recomiendo que utilicéis pincitas para sujetar ambas piezas en lugar de alfileres. Y todos estos materiales que estás viendo que estoy utilizando en este tutorial, te dejo los enlaces para que sepas dónde puedes conseguirlos en la cajita de información. Y cosemos de lado a lado, rematando al principio y al final. Quitamos de la máquina y cortamos los hilos. Y de esta forma tenemos unida delantero y trasero. Lo mismo vamos a hacer ahora con las piezas interiores. Vamos a coger las dos piezas interiores, vamos a enfrentar los derechos si tuviesen derecho y revés y vamos a coser por el lado largo, rematando igualmente al principio y al final. Quitamos de la máquina, cortamos los hilos y tenemos preparada la pieza interior. Si queréis agregarle algún bolsillo, pues también lo podríais agregar en esta parte. Vamos a dejar el exterior y el interior y vamos a hacer el asa. Tenemos la cinta y los pasadores. Con la pieza larga de la cinta vamos a enhebrar uno de los pasadores por la parte central, doblamos el extremo y cosemos por esta parte de aquí doblada, ¿vale? Lo vamos a colocar en el centro del prensatela y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Unas cuantas veces y quitamos de la máquina. Cortamos bien los hilos. Y ahora vamos a preparar el otro extremo. Vamos a ir desenroscando, viendo que no se nos gire la cinta.
y cuando estemos en el extremo vamos a colocar el otro pasador, de manera que ahora al estirarlo se quede la parte de abajo libre y volvemos a pasar la cinta por el pasador que ya teníamos cosido. Esto lo que nos va a permitir es regular el asa de nuestra bandolera. Así nos va a quedar el asa preparada y en el hueco que queda libre ponemos el trocito de cinta más cortito y lo sujetamos con una pinza. Con el asa ya preparada vamos a traer la pieza exterior para colocarla. Sobre la pieza exterior vamos a marcar 1 centímetro desde la costura y 2 centímetros desde el otro extremo. 2 centímetros porque tenemos que contemplar 1 centímetro de margen de costura. A la hora de colocar las cintas vamos a ver que el revés de la cinta esté con el trasero de la bandolera, para que a la hora de colocar, voy a poner un alfiler para que lo veamos mejor, a la hora de coser y darle la vuelta se nos quede el derecho con el derecho de la bandolera. El otro extremo lo haríamos de la misma forma, sin que se retuerza el asa. Vamos a poner el lado derecho de la hebilla hacia arriba, desde la marca hacia adentro. Y ahora vamos a coser solo los extremos para dejar fija el asa. Lo hacemos con una, levantamos y movemos y sujetamos la siguiente. Lo podéis hacer con puntada recta o con puntada de zigzag. Quitamos de la máquina y cortamos los hilos. Y de esta forma ya tenemos puesta el asa en la bandolera. Ahora sí que tenemos el asa, vamos a ir con la cremallera. La cremallera vamos a utilizar solo un lado de la cremallera, entonces vamos a quitar el cursor, por eso necesitamos una cremallera por metro para poder separar. Vamos a quedarnos solo con un lado, lo doblamos a la mitad y marcamos el centro. Y ahora ponemos el lado de los dientes, que es el derecho de la cremallera, haciéndolo coincidir con el derecho de la bandolera y la marca del centro con la unión de las piezas. Vamos sujetando con unas pinzas . Y vamos a coser la cremallera en 2 veces, ¿vale? Primero sujetando la cremallera a la pieza exterior y luego tapando con la pieza interior. Vamos a cambiar en la máquina de coser el prensatelas y colocar nuestro prensatelas de cremallera. Colocamos y cosemos.
Vamos quitando las pinzas. Importante que cuando lleguemos a la zona de las cintas enderecéis las cintas. Un centímetro antes del final rematamos y quitamos de la máquina. Ahora que ya tenemos cosida la cremallera, vamos a colocar la pieza interior derecho con derecho, haciendo coincidir el borde tapando la cremallera. Vamos a volver a poner nuestras pinzas. Por eso os decía que cosemos la cremallera en dos veces. Una vez solo con la tela exterior y otra vez colocando la pieza interior. Si ya eres un poco más experta, sabes que este paso lo puedes hacer en una sola vez. Y vamos otra vez a la máquina de coser con nuestro prensatela de cremallera. Colocamos en la máquina de coser y cosemos, rematando al principio y al final. Rematamos y quitamos de la máquina. Cortamos los hilos. Y ahora lo que vamos a hacer es que este margen de costura lo vamos a planchar hacia el lado de la pieza exterior. Es decir, vamos a dar la vuelta de esta forma, llevando el margen de costura hacia la pieza exterior. Y vamos a planchar para pasar un pespunte con la máquina de coser. Echamos entonces bien el margen de costura hacia el lado del exterior y planchamos. Y ahora vamos a pasar un pespunte bien pegadito a la cremallera. Seguimos cosiendo con el prensatela de cremallera. Rematamos y quitamos de la máquina.
Cortamos bien los hilos y ahora es el momento en el que vamos a colocar el cursor de nuestra cremallera. Entonces vamos a llevar la pieza interior hacia abajo y a doblar la bandolera. Por aquí vamos a colocar el cursor. Colocamos las puntas y tiramos. Pero vamos a abrir la cremallera para que luego podamos darle la vuelta a nuestro proyecto. Damos vuelta a toda la pieza, enfrentando los derechos tanto del exterior como del interior. Recogéis el asa y la dejáis dentro para no pillarla cuando cosamos, y vamos a ir uniendo los bordes del exterior con pincitas para poder cerrar nuestra bandolera. Aquí la cremallera la doblamos hacia abajo, al igual que están los márgenes de costura, y en la pieza interior lo mismo. Vamos poniendo pinzas y en la base vamos a marcar una zona en la que no vamos a coser para poder darle la vuelta a nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar cosiendo hasta la marca, rematamos, saltamos a la siguiente marca, rematamos y giramos cosiendo hasta el final de nuestra bandolera. Esto lo vamos a hacer ya con el prensatelas normal. Seguimos con nuestro margen a pie de prensatela. Saltamos a la siguiente marca. En el giro dejamos la aguja clavada y giramos. Mucho cuidado en la zona de la cremallera, vamos a pasar despacito. Recordad, en la esquina dejamos la aguja clavada, levantamos prensatela, giramos la pieza, bajamos el prensatela y continuamos cosiendo. Rematamos en el final y quitamos de la máquina. Ahora cortamos los hilos. Cortamos también la cremallera, el sobrante, y cortamos también las 4 esquinas, que esto sabéis que cuando hacemos costuras en ángulo recto, a la hora de darle la vuelta es mejor que rebajemos las esquinas para tener un mejor acabado. Y todos estos pequeños trucos son los que damos también en las clases online de mi escuela, que podéis visitar en www.midesenchufe.com. Y ahora por el hueco
que habíamos dejado sin coser, vamos a darle vuelta a nuestra bandolera. Vamos a buscar el final. Vamos a sacar primero las cintas para que no nos estorben mucho. Y ahora sí, vamos hasta el final de la bandolera y damos la vuelta empezando a sacar por el hueco. Despacito. Vamos a ir sacando. Podemos quitar este alfiler ya. Y vamos sacando. Entonces, aquí al final, cuando tenemos que dar vueltas en las esquinas, tenemos el moldeador de ángulos y bordes que nos va a ayudar y no va a romper la tela, ¿vale? Con la punta vamos a ir y le damos bien para sacar bien el extremo. Recordad que tenemos aquí la entretela. Vamos a sacar un poco del otro extremo y vamos con el moldeador. Esta otra parte sirve también si tenéis que sacar zonas curvas. Lo mismo vamos a hacer con la zona interior. Ambas puntas. Y fijaros qué bien que sale. Y cuando ya tenemos dado la vuelta el exterior y el interior, vamos a cerrar el interior, el huequito que hemos dejado abierto. Revisar bien antes de cerrar este hueco. Revisemos bien que todas nuestras costuras se han quedado bien hechas, ¿vale? Que no hay ninguna costura zafada, ¿vale? Que la cremallera está bien colocada, las cintas, ¿vale? Cuando ya tenemos todo bien revisado, vamos a cerrar la base. La base la podemos cerrar bien con puntada escondida o bien haciendo una puntada recta con la máquina bien cerquita del borde, que es lo que voy a hacer yo en esta ocasión. Rematamos y quitamos de la máquina. Siempre que hagáis estos cierres, que sea con el mismo color de hilo que la tela para que se note lo menos posible. Y ahora colocamos la bolsa interior hacia adentro. La estiráis bien. Y de esta manera ya tendríamos nuestra bandolera acabada. Una bandolera que nos va a servir para llevar el móvil, las llaves, los documentos, tanto en la parte que tenemos la cremallera y por la parte de atrás tenemos nuestro bolsillo en el que también podemos poner un paquete de pañuelos, las llaves o el DNI. Deciros también que el bolsillo puede ser reversible. Si queremos podemos pasar el bolsillo hacia el otro lado y cambiamos el estilo de nuestra bandolera. Y hasta aquí este tutorial. Te invito a que visites mi escuela online, una escuela donde cada semana tenemos un tutorial nuevo de costura exclusivo para alumnos. Te dejo la página web www.midesenchufe.com y además te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en redes sociales.